Y tal vez hay algunos en esa iglesia que podrían decir: ¿no creen ustedes que nosotros tenemos algo verdadero? ¿No creen que tenemos a Dios también? ¿Y a Cristo? ¿Y a la Biblia? Sí, sí los tienen, pero no de una manera pura. No es algo puro, sino una mezcla. Sí, tienen la harina fina, pero en la harina hay levadura. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Apocalipsis 2 y 3 vemos que hay 7 iglesias locales en Asia, y a cada una de las cuales el Señor le manda una epístola, diciéndoles algo positivo, como también advirtiéndoles de lo malo que tienen y también las juzga. Estas epístolas son al mismo tiempo una profecía histórica de la Iglesia en el transcurso de los siglos. También vemos en ellas un retrato de lo que nosotros pasamos en nuestra experiencia eclesiástica hoy día. Entre estas está la iglesia en Tiatira, que es diferente a las demás debido a que tolera a una mujer maligna llamada Jezabel. De todo esto y mucho más hablaremos en nuestro estudio Vida de Apocalipsis de hoy. El mismo se titula La iglesia en Tiatira, la autoridad y la estrella de la mañana. En este programa estudiaremos la cuarta de estas 7 epístolas, y para comentar de esto está con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido, Ley. Muchas gracias, hermano Víctor. Ley, el hermano Watchman Nee enseñó que las 7 iglesias de Apocalipsis se dividen en 2 grupos, el primero de 3 y el otro de 4. Ya hemos hablado de las 3 iglesias que componen el primer grupo, y hoy comenzamos con el segundo. ¿Podría decirnos cómo difiere el primer grupo de iglesias con relación al segundo grupo? Hay 2 factores que hacen la diferencia entre estos 2 grupos de iglesias. El primer grupo lo forman Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y el segundo grupo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El primer factor es que las primeras 3 representan las iglesias del pasado. Comenzando con Tiatira, veremos que las últimas 4 iglesias continúan y estarán aquí hasta que el Señor venga por segunda vez. En las epístolas a las primeras 3 iglesias no se menciona nada de la segunda venida de Cristo, mientras que en cada una de las últimas 4 sí se menciona. Y el factor que respalda el hecho de que estas iglesias sí existirán cuando el Señor Jesús regrese es que las 4 mencionan su segunda venida. Vayamos entonces a la Escritura. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 del versículo 18 al 20, lo cual es la epístola a la iglesia en Tiatira. Dice así la Escritura: Y escribe al mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Queridos radioyentes,
anticipamos que este estudio vida va a ser glorioso. Vayamos al mismo. Now, Ahora let us see the fourth church. veamos la cuarta iglesia. En la epístola a la iglesia en Tiatira, el punto crucial es lo relacionado con la mujer Jezabel. Para ver su significado, debemos leer Mateo 13, donde hay dos parábolas. Una de ellas es la de la semilla de mostaza, que se convierte en un enorme árbol, y la otra es la de una mujer que añade levadura a la harina fina. La mayoría de los maestros fundamentalistas, o sea, los que se basan en la Biblia, están de acuerdo que Jezabel aquí en Apocalipsis 2 es la misma mujer de la cual profetiza el Señor en Mateo 13:33. Así que estas dos mujeres en realidad son una sola. Además, hay otra mujer en Apocalipsis 17, y es la gran ramera. Y tenemos que saber que la mujer en Mateo 13 es la Jezabel de Apocalipsis 2, y que finalmente viene a ser la gran ramera en Apocalipsis 17, la cual es llamada Babilonia la Grande. Así que Jezabel es esa gran ramera. Y si ella no lo fuese, entonces, ¿quién es? ¿Quién es la Jezabel de hoy en día? Según la historia, no hay duda que la iglesia apóstata es Jezabel, que es la gran ramera. ¿Por qué? Debido a que ella es la que introdujo las cosas paganas y las mezcló con la adoración a Dios de su pueblo. Este es el punto central y más crucial en la epístola a Tiatira. Cuando el Señor le habló a la iglesia en Tiatira, dijo que había una Jezabel, como la de los tiempos del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, la cual introdujo abominaciones, las cosas paganas de los gentiles, a la adoración de Dios por parte de su pueblo. En este principio se basan los hechos de la iglesia apóstata. Bueno, Ley, no hay duda que para comprender lo que representa a la iglesia en Tiatira en la historia de la iglesia, el punto clave es comprender quién es esta mujer Jezabel. El Nuevo Testamento hace referencia en varios lugares a una mujer maligna. Primero en Mateo 13, luego en Apocalipsis 2 y finalmente en Apocalipsis 17. ¿Nos podría usted decir cómo sabemos que las tres referencias que le acabo de mencionar se refieren a esta mujer? Esta es una buena pregunta. Veamos primero en Mateo, donde la mujer esconde levadura en la harina fina. Y para captar el significado de esto debemos entender que la harina fina representa a Cristo mismo y que la levadura es algo contaminante, que se le agrega a la harina para que sea más fácil de comer. Por tanto, esta mala mujer hace una mezcla maligna. Luego, en Apocalipsis 17, la mujer ahí es llamada en el versículo 5, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es la madre, la fuente de todas las demás. Y aquí en Apocalipsis 2:20 dice que la iglesia en Tiatira tolera a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella es maligna e introduce la idolatría en la iglesia. El problema que tenía la iglesia en Tiatira es que toleraba a esta mujer maligna. Al comparar las escrituras, llegamos a la única conclusión, que es
que esta mujer maligna es la misma que la esposa de Acab en el Antiguo Testamento y la de Apocalipsis 17. Ya que esta mujer Jezabel también se menciona en el Antiguo Testamento, ¿qué sabemos de ella que nos ayudaría a ver la conexión entre estos versículos y su significado? La mujer Jezabel se menciona en Primera de Reyes 18, 19 y 21, y también en Segunda de Reyes capítulo 9. Ella tenía un trasfondo pagano y era la mujer del rey Acab. Pero lo que hizo fue que metió cosas paganas y las mezcló con la adoración del pueblo de Israel a Dios. Esto es lo que ella hizo. Y este es el punto principal de esta epístola. Así que el principio de Teatira es que introdujo la levadura que se menciona en Mateo 13 en la adoración genuina a Dios. Vamos a leer los versículos en Apocalipsis 2, del 21 al 23. Dicen así: Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos de ella heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Queridos radioyentes, no podemos más que concluir que esta es una palabra muy sobria que recibieron los creyentes en Teatira, pero también es para todos nosotros. ¿Qué tal si regresamos a nuestro estudio vida con Witness Lee? From the very beginning of the Bible, Desde el comienzo mismo de la Biblia, God's intention Dios ha is querido alimentar a su pueblo con la provisión de vida. Por consiguiente, Él en el huerto del Edén puso el árbol de la vida para que fuese la provisión de vida. Después de la caída del hombre, Dios, en su plan de redención, no desistió de su idea de alimentar a su pueblo. Así que cuando Él instituyó la Pascua, ordenó a su pueblo untar la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de las puertas de sus casas, para que, protegidos por la sangre, pudiesen comer la carne del cordero. No solo debían aplicar la sangre redentora, sino que también, cubiertos bajo esta protección, debían de comer al cordero. Esto está muy claro. Luego, después que ellos fueron liberados de Egipto y vagaban por el desierto, Dios les dio el maná celestial como su provisión de vida. Y el Nuevo Testamento también confirma que todos estos son tipos y figuras de Cristo, no solamente como nuestro Redentor, sino también como nuestra provisión de vida. Con el tiempo, los hijos de Israel entraron a la buena tierra de Canaán, y el día que entraron, el maná cesó, y comenzaron a comer del rico producto agrícola de la buena tierra. Y nosotros ya sabemos que esto representa a las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo no es solamente nuestro cordero y nuestro maná, sino también nuestra buena tierra. Él mismo nos dice en Mateo 13 que Él es la harina fina, la cual es un tipo de nuestro suministro de vida. Cristo, en su humanidad, es la harina fina para nuestro alimento. Pero en Mateo 13:33, el Señor predijo que una mujer vendría, una mujer maligna, y añadiría levadura a la harina fina. Y esto es lo que la iglesia apóstata hizo. Ella tomó la levadura pagana y la agregó a la harina fina, que es Cristo. Y esto dio como resultado
una mezcla maligna. Con esto vemos que la iglesia apóstata es maligna y sutil. Y tal vez haya algunos en esa iglesia que podrían decir, ¿no creen ustedes que nosotros tenemos algo verdadero? ¿No creen que tenemos a Dios también? ¿Y a Cristo? ¿Y a la Biblia? Sí, sí los tienen, pero no de una manera pura. No es algo puro, sino una mezcla. Sí, tienen la harina fina, pero en la harina hay levadura. Ley, qué tremenda palabra es esta. Es tan sutil agregarle levadura a la harina fina. ¿Qué tal entonces si usted nos comenta algo más de lo que representa hoy en día esta levadura que se le añadió a la harina fina? En términos espirituales, la levadura es algo muy sutil, porque la levadura añadida a la harina hace que el pan sea más fácil de comer. Parece bueno, aun cuando uno cocina con levadura, esta hace que la comida sea más fácil de recibir y más sabrosa a nuestro paladar. Esta mujer introdujo cosas malignas. Ese es el principio de la levadura. Mezclar algo que sea bueno o malo con la adoración a Dios. No hay duda de que debemos admitir que aún en Tiatira tenían cosas buenas. El Señor admitió que tenía obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Pero se hallaba en peligro y bajo la sutileza de Satanás, porque tenían prácticas malignas, paganas, las cuales están muy alejadas de la revelación bíblica. Estas prácticas parecen ser algo bueno, pero de hecho son levadura. Esta es una advertencia para todos nosotros los creyentes en Cristo, quienes debemos estar en guardia contra este principio. Aunque no nos encontremos dentro del sistema que representa la iglesia en Tiatira, de todas maneras, en principio, podemos caer en lo mismo. Aun con nuestras intenciones de predicar el Evangelio o ayudar a otros, es posible que agreguemos cosas que creamos que ayuden o que atraigan a la gente a Cristo. Si hacemos esto, en principio, caemos en lo mismo. ¿No es así, Ley? Correcto. Aún en este estudio vida, deseamos ser fieles a la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Vamos a regresar ahora a Apocalipsis 2, versículos 24 y 25. Dicen así: Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, a cuantos no tenéis esa enseñanza y no habéis conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En esta última porción de nuestro estudio Vida de hoy, veremos el significado de las profundidades de Satanás que moran en la iglesia en Tiatira. Regresemos a Winnesley. The church became in the place where La iglesia llegó a residir en la morada de Satanás, donde establece su trono, que es el mundo. Tenemos que ver la sutileza del enemigo en la cuarta iglesia. Satanás ha entrado a la iglesia y la ha saturado consigo mismo. Por tanto, aquí tenemos las profundidades de Satanás, las enseñanzas misteriosas de Satanás. En esta iglesia apóstata hay una filosofía satánica, pues enseña los misterios satánicos. Son absolutamente satánicos, paganos, llenos de idolatría, llenos de fornicación. En la iglesia apóstata están las profundidades de Satanás, las enseñanzas misteriosas de Satanás.
Esto indica que el pensamiento profundo de Satanás, el concepto de Satanás, ha saturado la iglesia apóstata. Con el tiempo, esta iglesia llegó a ser la personificación de Satanás. La iglesia apropiada es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia apóstata ya no lo es, sino que ahora se convirtió en algo maligno, lo más sutil y maligno que ha existido en este mundo. No hay nada que sea tan sutil y maligno como ella. Les sugiero que si desean saber algo más al respecto, y para comprender esta epístola a fondo, es necesario leer más. Pero todo aquel que tenga un corazón para el Señor, que ame al Señor, debe conocer de manera cabal esta iglesia apóstata. Y una vez que la conozcamos, la aborreceremos, y aborreceremos todo lo relacionado con ella. Y debemos declarar que ella es la gran ramera, la gran Babilonia, y que tenemos que salir de ella, como dice Apocalipsis 18:4. Y como veremos también, esta gran ramera tiene muchas hijas, grandes y pequeñas. Esto es parte de la luz en cuanto a la iglesia apóstata, porque una vez que somos iluminados, sabremos cuál es nuestra posición en cuanto a la iglesia. Hermanos y hermanas, estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en la iglesia de Dios. Y no tenemos nada que ver con esa Jezabel, esa mujer maligna, esa gran ramera, la gran Babilonia. Ni tampoco tenemos nada que ver con sus hijas. ¡Qué palabra tan impresionante! No hay duda que es sutil y peligroso recibir estas cosas que nos dañan. Quisiera leer entonces los últimos versículos de la epístola a la iglesia en Tiatira, que son del versículo 26 al 29. Dicen: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ley, ya en la conclusión de nuestro estudio, ¿qué tal si comenta algo de lo que dicen estos versículos que acabo de leer? Según la palabra pura del Señor, en Apocalipsis 17:16, Él indica que durante la gran tribulación, el Señor permite que el anticristo destruya a la iglesia apóstata, por lo cual ésta permanecerá hasta ese entonces. Pero hay que saber que aún dentro de la iglesia apóstata se encuentran algunos miembros del pueblo de Dios. Y por eso el Señor les dio esta palabra que acabamos de citar. Se dirige a todos los que venzan, o sea, los que guardan las obras del Señor hasta el fin. Estos son los demás de Tiatira, aquellos que no retienen la enseñanza de Jezabel, los que no han conocido las profundidades de Satanás y que retienen el testimonio del Señor hasta su venida, y que guardan las obras del Señor hasta el fin. La expresión mis obras se refiere a las cosas que el Señor ya cumplió y está cumpliendo, tales como su crucifixión, resurrección, intercesión, etc. En contraste con las obras que hace la iglesia apóstata bajo la influencia de Satanás. El Señor les da a esos vencedores la promesa de reinar con Cristo sobre las naciones en el reino milenario. ¡Aleluya! Esto parece increíble, que aún dentro de ese sistema maligno se encuentran algunos del Señor que no siguen esa enseñanza maligna, sino que guardan fielmente las palabras del Señor hasta el final. Bueno, queridos radioyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones
de estos versículos. Pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas al calce de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos, los cuales vienen en 4 tomos, por lo cual quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los estudios vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Bueno, Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchísimas gracias por haberme invitado. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.